Espíritu Santo de Dios, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, porque nos has mostrado tu gloria, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Te amamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, que podamos ser sensibles a tu palabra, que podamos entender, Señor, lo que hoy quieres hablar a nuestra vida, Señor, a esta casa, Jesús, que somos cada uno de nosotros, a esta tienda, Señor, que se va desgastando día a día, pero que cuando vivimos en ti, cuando confiamos en ti, cuando descansamos en ti, es cuando levantamos, Señor, vuelo como las águilas. Y es cuando nos remonta, Señor, como el venado sobre la montaña. Gracias, Espíritu Santo, por cada una de las personas que están aquí, por sus familias, Señor Jesús. Y gracias por aquellas personas, Señor, que hoy no se encuentran aquí porque tienen alguna complicación de salud, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de nuestra hermana Raquel, porque tú le has dado victoria en su cirugía, Señor, y ahora está en su postoperatorio, se está recuperando. Gracias porque le has dado vida. Y a cada una de aquellas personas, Señor, como Simón, Jesús, trae paz a su cabeza, Señor, a su mente, Espíritu Santo de Dios, para que pueda, Señor, una vez más ver tu amor y tu cuidado, Señor. Y a cada una de las personas que tienen quebrantos de salud, familiares de los que estamos aquí presentes, te damos muchas gracias y nos disponemos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Liz, muchísimas gracias. El Señor te continúe bendiciendo. Ay, yo siempre quiero un vozarrón así. ¿Les parece que cantaron lindo? Cantar hermoso. Bueno, el Señor te ha dado ese don y te ha dado ese talento para su gloria, que eso es lo más importante. ¿Estamos listos, iglesia? Vamos entonces a estudiar la palabra. ¿Les parece? Yo voy a hacer una pregunta que tal vez pueda generar o malestar o como incomodidad o haga que durante todo el tiempo que vamos a estar enseñando la palabra, los ojos no se cierren. ¿A usted le gusta dormir? ¿Le gusta dormir? Sí. ¿Mucho o poquito? ¿Usted se duerme en cualquier lado? ¿De esos que se duermen hasta parados? Yo sí conozco personajes que hasta parados se duermen, ¿sí? Ahí quieticos, ¿cierto? Hay algunos personajes que ahí en esa cómoda silla lo empiezan a llamar a uno y se empiezan a dormir, ¿cierto? ¿De pronto tiene o ha tenido dificultades para conciliar el sueño? Sí. También, ¿cierto? Y para mantener el sueño, es decir, nos dormimos, pero tenemos despertares continuos. Entonces como que me desperté a la 1, me desperté a las famosas 3:30 de la mañana, y entonces uno no sabe qué pasa, ¿cierto? Tal vez todo esté tranquilo, pero no sé por qué me despierto. O si todo está, digamos, como en un remolino, uno dice, es por eso, tanta pensadera, ¿cierto? ¿A alguien le aterra dormir? ¿Considera que dormir es una pérdida de tiempo? ¿Usted no ha escuchado personas que dicen, ¿dormir? No, eso es perder tiempo. O sea, en vez de dormir, yo debo estar produciendo, yo debo estar haciendo algo, ¿sí? O sea, yo necesito, deme 2 horas, deme 3 horas y estoy listo, ¿sí? Piense usted cuántas horas necesita en el día para poder, cuántas horas necesita dormir para poder estar bien durante el día. Piense más o menos, ¿cuál es ese promedio? ¿Cuántas horas usted se demora o considera que necesita? Mire, nosotros dormimos para poder estar, ¿qué? Despiertos durante el día, básico, ¿cierto? Dormimos para poder estar despiertos durante el día, pero asimismo necesitamos esa energía para poder movernos, ¿cierto? Y cuando estamos despiertos y activos durante el día, ¿qué necesitamos hacer? En la noche, dormir, ¿cierto? Es decir, nuestro organismo necesita equilibrarse. Entonces, si se siente agotado, si se siente cansado, necesita recobrar fuerzas, ¿cierto?
Normalmente hay una estadística que dice que para que el cuerpo humano esté, digamos, en un estado de equilibrio, ¿sí?, de recuperación, mínimo 4 horas, para que se mueva, ¿sí?, para que pueda andar. Pero para que tenga una estabilidad y un equilibrio y se sienta bien descansado, mínimo 8,3 horas aproximadamente, ¿cierto? Pero eso varía de persona en persona. Hay personas que dicen, si yo no acuesto y duermo las 8 horas, yo no funciono, ¿sí? O hay personas que dicen, yo necesito la siestica de 20 minutos y con eso quedé listo. No, yo me acuesto 20 minutos y me despierto y no fui capaz. O sea, yo necesito un poquito más. Pero todo eso varía, ¿sí?, de organismo a organismo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando al organismo le quitamos lo que necesita, él va a buscar recuperarlo, como dé lugar. Entonces, si yo no dormí bien durante la noche, ¿qué va a pasar en el día? Voy a estar somnoliento, porque el cuerpo solito necesita equilibrarse, ¿sí? Por más que yo diga, yo soy fuerte, yo me sostengo, no sé cuántos tintos, una pastilla X o Y, el cuerpo va a pedir volver a su equilibrio, ¿sí? Y cuando hay ausencia de sueño, ¿sabe qué ocurre? ¿Qué cree usted que ocurre? Cuando hay ausencia, o sea, completamente se elimina la capacidad de dormir. ¿Qué ocurre con el organismo? Se descompensa, se descontrola y finalmente, ¿qué pasa con el organismo? Y después de enfermarse, se muere. Cuando una persona no duerme, se muere. En unos puede ser un proceso más lento, en otros puede ser un proceso más rápido. Y efectivamente vamos a hablar ¿sobre qué? Sobre el sueño. Pero vamos a hablar sobre un sueño diferente, y es sobre un sueño espiritual. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta descansar, nos gusta dormir, pero a nivel espiritual funciona totalmente contrario. Cuando espiritualmente dormimos, ¿estamos? ¿Qué le pasa al organismo cuando se le elimina completamente el sueño? Se muere. Y a nivel espiritual, ¿qué pasa cuando estamos completamente dormidos? Estamos muertos. Funciona al revés, ¿sí? ¿Qué pasa si dormimos cuando tenemos que estar despiertos? ¿Qué sucede? Mire, hay ciertas actividades en las cuales nosotros no debemos dormir. ¿Cómo cuáles? Rápido. Manejar, conducir, trabajar, cocinar. Bueno, algunos duermen comiendo. Bañarse, ¿sí? Si usted está nadando, si usted está cuidando niños o personas en situación de discapacidad, usted no se puede dormir, hay que estar súper atento cuando van a entrar a una cirugía. O sea, si nos dormimos o el médico se duerme, vamos a tener problemas. Hay situaciones en las cuales no se puede dormir. ¿Requieren de qué? De constante atención. Y una atención sostenida, que es muy diferente a saber que algo pasa y me distraigo. No, una atención sostenida. Porque de lo contrario, vamos a incurrir en muchos errores. Cuando estamos hablando del sueño espiritual, estamos hablando de un estado con 3 características. Si usted está tomando nota, para que lo tenga ahí. Y la primera característica del sueño espiritual es el letargo. Y el letargo es esa falta de energía, esa lentitud, ¿sí? Esa incapacidad para mantener la atención, como que estoy embotado, como que no me da, como que es difícil concentrarme en todo lo que tiene que ver con Dios. Me despierto, pero no soy capaz de responder. Todo es lento. Pero aparte del letargo hay apatía. Y la apatía es desinterés. Sencillamente no me importa. Sé que está ahí, tal vez me muevo en automático, pero no hay interés. Y se evidencia con una indiferencia persistente. Y entonces la indiferencia es igual a que la persona no ore, no lea, no se congregue. No, la persona puede hacer eso,
pero ser indiferente a Dios. Y una tercera característica es ceguera. Una persona ciega, ¿qué pasa con ella? Sencillo, no ve. Tiene una incapacidad para poder percibir los estímulos. Y a nivel espiritual sucede igual. Cuando una persona está en un sueño espiritual, esa persona es indiferente, no muestra interés, se cansa rápidamente, quiere responder pero no le da, se aburre fácilmente, no percibe lo que está sucediendo a nivel espiritual y es como en automático. No pasa nada. Y puede que esté con la Biblia abierta, puede que esté en el grupo de oración, puede que esté en la congregación, pero ahí va. Este es un ejercicio para que cada uno de nosotros podamos pensar en qué tipo de estado nos encontramos. ¿En qué tipo de estado nos encontramos? Por cultura general, cuando hablamos del sueño natural, tiene diferentes estadios, ¿sí? Y va desde el sueño ligero, que es cuando usted como que se acostó y se durmió, pero cualquier cosita lo despierta. Luego viene un sueño profundo, pero luego viene ese momento en el cual creemos que nuestro cerebro se desconecta porque nos fuimos. Y no, es donde más actividad cerebral hay, que es en el sueño REM, donde soñamos, donde se empiezan a crear una cantidad de cosas en nuestra mente. Pero también a nivel espiritual podemos estar en algún estadio. Podemos estar en una conexión espiritual con Dios ligera, en donde cualquier situación o cualquier circunstancia nos lleva. O podemos estar profundizándonos, pero difícilmente vamos a desbordarnos en Dios. O definitivamente estoy en la presencia del Señor. ¿En cuál de esos estadios yo puedo estar? Mire, el sueño espiritual es una condición donde el creyente está espiritualmente pasivo. Usted se ha encontrado personas que usted dice, yo prefiero atajar que empujar. Que usted dice, yo prefiero decirle a la persona, hey, calmado, tranquilo, hasta le diciendo, pero muévase, pero haga algo, pero tome la iniciativa. El sueño espiritual es eso. Es una persona totalmente inactiva que ha descuidado su comunión con Dios, que no tiene interés. Pero también hay otra característica, y es que es una persona que no tiene problema para vivir según los deseos del mundo. Es decir, a nivel espiritual hay desinterés e indiferencia, pero todo lo que tiene que ver con los deseos de los ojos, de la carne o del mundo, eso prende y eso genera fuego. Y eso sí me llama la atención. Y eso no lo pienso dos veces. Y ahí es cuando le decimos, en la lucha. Porque eso sí me mueve, eso sí me toca. Pero vamos a orar y tiendo a dormirme. Escucho la palabra o leo la palabra y no la comprendo. Hay una falta de sensibilidad a los mandamientos de Dios. O no los conozco, o los conozco, pero me da igual. No pasa absolutamente nada. Y eso me pone en un peligro espiritual. Porque es como el que va conduciendo dormido. Hay un peligro inminente. ¿De qué? De accidente, de choque. Pero solamente el peligro es para esa persona. Para otros también. Y esto es clave. Porque a veces creemos que solamente nosotros somos los afectados positivo o negativamente, pero no nos damos cuenta que nuestro estado espiritual también influye en la relación y la responsabilidad que tenemos con las otras personas, no solamente para mi vida. Así que la Biblia advierte en muchas ocasiones sobre esto y hace un llamado ¿a qué? A despertar y a vivir una vida recta delante del Señor. Y lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
a evitar la apatía espiritual, a evitar la pereza o a evitar la complacencia con el pecado. Miren, esa frase, todos pecamos, es un permiso que nos damos cuando sabemos que no tenemos algo resuelto. Sí, todos cometemos pecado, pero es muy diferente cuando yo digo, sí, estoy trabajando en esto activamente y evidencio un cambio. Pero cuando normalmente estoy diciendo, sí, no, todos pecamos, todos estamos en el mismo proceso, miremos a ver qué pasa. Algunos de ustedes vinieron hace 8 días, no sé si recuerdan cuando el pastor Juan Pablo estaba hablando acerca de Colosenses capítulo 1, versículo 12, ¿cierto? Él hizo un ejercicio muy chévere con palabras claves. ¿Qué palabras claves recuerdan de lo que él enseñó? ¿Que estábamos antes en qué? En oscuridad o tinieblas, pero que en Cristo hemos sido llevados a la luz, ¿cierto? Estamos súper claros, luz, oscuridad, ¿sí? Estar en Cristo es estar en luz, pero estar en las tinieblas es estar bajo el dominio de Satanás, básico, nivel 1, ¿cierto? Entonces, vamos a entender qué pasa y qué sucede con el sueño espiritual. ¿Qué pasa y por qué la Biblia nos dice, despiértate tú que duermes? ¿Por qué necesitamos estar despiertos a nivel espiritual? ¿Por qué necesitamos estar activos? ¿Por qué necesita haber un interés, un amor, una pasión? ¿Por qué? Y la enseñanza se llama alerta espiritual. Si usted va por un camino como este y ve una señal de esta, ¿usted qué hace? ¿Usted sigue? Algunos dirán, depende. Sí, es cierto. O sea, yo no seguiría, me aterran las culebras. Pero hay otras personas que les encanta y que dicen, yo la manejo, yo sé cómo moverme, no tengo que ir por la calle, yo me puedo mover por otro lado. Y empezamos a esquivar, y empezamos a coger atajos, y empezamos a movernos de un lado a otro. Sé que está la advertencia, sé que está la alerta, pero aún así, ¿qué pasa? Sigo derecho. ¿Por qué? Porque hay una alta confianza en lo que yo puedo hacer, en cómo yo lo puedo resolver. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículos 40 al 46. Esta es una porción de la palabra muy conocida, la vemos en Semana Santa sobre todo, y es un momento crítico en la vida de Jesús. Si usted la tiene en su Biblia, búsquela. Yo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, también usted la tiene en Nueva Versión Internacional en su pantalla. Mateo capítulo 26, versículo 40. Y es Jesús en el Getsemaní. Es decir, ese momento antes de ir ¿a dónde? A la cruz. ¿Sí? Antes de ir a la cruz. No está en pantalla, pero en el versículo 37 dice que Jesús comenzó a sentirse triste y angustiado. Triste y angustiado. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cierto? Versículo 40 dice, luego volvió, ya había ido a orar. Se había ido con 3 discípulos, con Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Y el versículo 40 dice que ya había ido a orar la primera vez. Y en el 40, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró ¿cómo? Dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan ¿en qué? En tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Versículo 45. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando?
Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. ¿Quién era el que estaba triste y angustiado? Pero ¿quiénes estaban dormidos? Entonces los discípulos no estaban tristes ni angustiados, estaban tranquilos. ¿Qué cree usted? ¿Estaban relajados por aquí dicen? Imagínese que la palabra en Lucas capítulo 22, para que usted lo anote ahí, versículo 45, dice que los discípulos estaban agotados de la tristeza. No estaban relajados, no estaban chéveres, el que van a llevarse es a él y no a nosotros. No, ellos también estaban agotados de la tristeza. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? ¿Usted ha llorado y llorado y llorado, que uno siente que como que rebajó 5 kilos de tanto llorar? Pues ellos también estaban agotados, pero tuvieron una respuesta completamente diferente. El Señor les dice en el versículo 41, estén alerta y oren para que no caigan ¿en qué? En tentación. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Cayeron en tentación o no? Sí. Se dio el pecado. ¿Usted sabe de qué manera pecaron ellos? ¿Sabe de qué manera pecaron ellos? Ahí más adelantico, versículo 56. Ahí mismo donde estamos. Yo creo que no está en pantalla, así que mírenlo en su Biblia. Ahí, Lucas 22, pero el versículo 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Qué pasó con ellos? Pero el Señor fue 3 veces y les dijo, ¡hey! ¡Despierten! ¡Oren! Para que no caigan en tentación. Se los dijo, se los advirtió, no una, no 2, 3 veces. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dormir. ¿Necesitaban? Claro que necesitaban. ¿Estaban mal? Claro que estaban mal. Necesitaban ser levantados, pero era una decisión ¿qué? Personal. Jesús hizo lo que debía hacer y era hablarles, advertirlos. Primer aspecto que nos enseña aquí la palabra: si yo espiritualmente estoy dormido, fácilmente cedo a la tentación. ¿Recuerda lo que es estar dormido espiritualmente? Apatía, letargo, ceguera. Si yo estoy en modo automático, fácilmente voy a ceder a la tentación. Y eso va a dar fruto, el pecado. Los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y la palabra dice, el cuerpo es débil, pero el espíritu está dispuesto. Pero en muchas ocasiones se nos vuelve un escudo o un permiso. Y cuando decimos, el Señor me entiende, el Señor sabe que es complejo. El Señor era el que iba a ir a la cruz y le dijo a sus discípulos, despiértense. Porque lo que viene no solamente es para mí, es para ustedes. Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero ellos eran los que necesitaban estar, ¿qué? Despiertos. Pero durmieron. ¿Qué me agita al punto de llevarme al sueño espiritual? ¿Qué hace en mi vida que yo me duerma espiritualmente? Que yo me ponga en modo automático. Que yo simplemente diga, más de lo mismo. Más de lo mismo. Que no vibre en mí, que no haya ese fuego y esa pasión por buscar a Dios. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo que yo entre en ese sueño espiritual? Acompáñenme a Efesios, capítulo 4. Quiero que me presten mucha atención aquí, porque son bastantes versículos, porque es el ejemplo de una vida dormida.
Efesios capítulo 4, versículo 17. Así que, ¿usted qué va a hacer? Si usted tiene un marcador, un color, un lápiz, un lapicero, empiece a subrayar lo que usted dice: ay, Dios mío, esto hace parte de mi diagnóstico, ¿sí? Porque la Biblia nos dice qué pasa cuando estoy dormido a nivel espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Están conmigo? ¿Todos? ¿Listo? Dice: así que les digo esto, vamos a leer con entendimiento. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Pare un momento aquí conmigo. ¿Cómo está la mente de aquel que está dormido espiritualmente, que está alejado de Dios? ¿Cómo está? Entenebrecido, está oscura, no entiende. Es como cuando uno le está explicando una materia a un niño y al niño no le entra y uno dice: está tapado, no le entra. Esa es la mente de una persona que tiene o que está en un estado de somnolencia profunda. Versículo 19. A raíz de eso, de que la mente está totalmente oscura, de que no entiendo, de que no comprendo, y no es entiendo de comprensión de lectura, porque yo tal vez puedo entenderlo, pero no entiendo qué es lo que está pasando a nivel espiritual conmigo. ¿Qué sucede? Han perdido, versículo 19, toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Versículo 20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompido por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Mire, hasta aquí nos están diciendo: hay un viejo y hay un nuevo. ¿Cuál ropita tenemos puesta? Es tan sencillo como percibirlo en la forma en la que habla una persona. Tan sencillo. Y puede ser supremamente elocuente. Utilizar palabras súper refinadas. Tecnicismos, wow. Pero cuando usted está en el espíritu, cuando usted está despierto, usted percibe eso. Pero entonces, si yo no percibo eso y para mí todo es igual, entonces, ¿qué sucede conmigo? Versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Van dos: inmoralidad, mentira. Versículo 26. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Otro: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y robar no es solamente sustraer un objeto. Yo también puedo robar tiempo. ¿Sí? Versículo 29. Eviten toda conversación obscena. ¿Alguna? Toda. Pero es que si no hay chistecitos de doble sentido, como que no se prende esto. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen. Y viene otra lista. Toda
amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En mi Biblia, esto está titulado como vivan como hijos de luz. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con esa lista? ¿Sí? Tan sencillo como yo creo, yo pienso de alguien y te voy a contar, pero eso no es verdad. Aquí lo mencionaban, ¿cierto? Calumnia. Tan sencillo como estar gritando, maldiciendo por cualquier cosa. Es complejo. ¿Sí? Ahorita John hablaba en el devocional algo de eso, de evidenciar que soy un hijo de Dios. Y entonces, ¿sabe? ¿Nadie? Sí, claro, todos cometemos pecado. Pero la diferencia es el hábito. La diferencia es la vida en pecado. Cuando ya no me importa. Cuando lo normalizo. Cuando creo que hace parte de la cultura, porque es que también sucede. No, vea, es que los de esta región del país somos así. Y eso nadie nos cambia. ¿Quién dijo eso? El ser humano. ¿Para qué? Para complacerse con lo que no es correcto. Es que en mi familia siempre ha sido así. Pero entonces ¿yo a quién obedezco? ¿Sí? Complejo, ¿cierto? Y ahí adelantico en el capítulo 5, Efesios es un libro súper interesante. Ojalá usted pueda estudiarlo en su tiempo de devocional. Nomás mira este pedazo y uno dice, Dios mío bendito. Capítulo 5, versículos 8 al 20. Y uno dice, ¿qué es todo eso? Si me molesta o si me da escozor leer las escrituras, pellizquémonos. Como dicen los pelados hoy, banderita roja. Eso me está indicando algo. Versículo 8. Capítulo 5 de Efesios, versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad. ¿A quién le están hablando aquí? Al Hijo de Dios, ¿cierto? Al creyente. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ya lo habíamos leído en el capítulo 4. Y comprueben lo que agrada al Señor, versículo 11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien, denúncielas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, haciendo alusión a Isaías. Mire, la palabra es increíble. Cuando dice, versículo 11, no tengan nada que ver. Entonces, ¿me aíslo del mundo? No, aquí estamos. Y la palabra dice, el Señor Jesús dijo, en el mundo van a estar, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuál debe ser mi actitud al respecto? Entonces, Efesios nos da una idea de qué es estar dormido, de cómo se comporta una persona dormida espiritualmente. Y también lo podemos ver en Gálatas. ¿Cómo se comporta una persona dormida espiritualmente? Pero ahora entonces viene la exhortación de qué debemos hacer. El que está dormido espiritualmente, ¿qué tiene que hacer? Despertarse, sencillo, ¿sí? Y la Biblia es clarísima al respecto. Vaya ahí adelante en Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Dicen, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. ¿Usted y yo estamos conscientes en qué tiempo estamos? ¿Estamos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor?
de lo que está pasando, de ese amigo o esa amiga que usted hace rato no veía y lo volvió a ver y usted dice, ¿qué le pasó? Yo pensé que... Versículo 11, hagan todo eso estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten, ¿de qué? Del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Versículo 13. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hay una exhortación. ¿Cuál es la exhortación que nos da la palabra? Es hora ¿de qué? De que despierten. Ya no más estar dormidos, nos dice la palabra. Despierten de ese sueño. El 11, ya es hora de que despierten del sueño, ya no más. Y dice, porque la salvación está más cerca de cuando creímos. Está hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Ni usted, ni yo, ni nadie conoce el día ni la hora. Y como no conocemos, entonces ¿nos dormimos? ¿O mantenemos alertas? Nos dormimos porque todavía no ha pasado nada y porque mire todo como está, o mantenemos alertas. Dos formas: o muero físicamente o el Señor regresa. ¿Sabemos alguna de las dos? Ni idea. Ninguna de las dos. Y aquí tenemos varios aspectos importantes. La palabra nos habla de luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Nos habla de no más estén dormidos. Es decir, no más estén siendo dominados por las tinieblas. En toda conducta, dominados. ¿Por qué? Porque hay una salvación. Porque hay una vida eterna. Pero a veces creemos que es esta la vida y ya. Y nos olvidamos de que hay una eternidad. ¿Con Cristo o sin Él? Y pensamos que puede ser una fábula, ¿sí? Y nos insta a que nos movamos de manera decente. Entonces preguntémonos, ¿eso que hacemos en intimidad, eso que hacemos solos, lo haríamos a plena luz del día? ¿Lo hablaríamos con cualquier persona? Eso que vemos, eso que escuchamos, ¿lo pondríamos en un bafle a todo taco para que el barrio lo escuche? Respondámonos nosotros. A eso es lo que la palabra nos está diciendo. Vivir decentemente. La forma en la que hablo, la forma en la que me muevo, ¿lo haría delante de cualquier persona? Y algo bien importante, como termine, dice: revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Usted sabe qué significa revestirse de Jesús? Le está hablando a un creyente, no le está hablando a un incrédulo. Se supone que ya conoce a Jesús, pero está diciendo más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Estar revestidos del Señor Jesucristo es estar en su presencia. Y Dios es santo. Dios no admite ninguna mancha. Y si yo estoy en Cristo porque le conozco, porque creí en Él y me revisto de Él, estoy continuamente en su presencia. ¿Cómo estoy? Día a día, hora a hora, minuto tras minuto.
todo el tiempo. La responsabilidad que yo tengo con las otras personas también es importante. Porque finalmente todos estos actos solo me afectan a mí. Un borracho, un alcohólico solamente está mal porque le dio el guayabo. Seguramente el día anterior o la noche anterior hizo algo que dañó a otro. El que gritó simplemente se desahogó. Seguramente dañó a otro. Y ahí más adelantico, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 11. Nos afirma esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 11. Está ahí atrásito de Romanos. Dice, ustedes en cambio, hermanos, otra vez, ¿a quién le están hablando? A usted y a mí, al creyente. Ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son ¿qué? Hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Versículo 6. No debemos pues, ¿cómo? Dormirnos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Pues los que están en oscuridad. Los que están dominados por Satanás. Pero nos está diciendo, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. ¿Usted recuerda que ahorita también en Romanos nos estaban hablando de lo mismo? Y es, despierten ya, manténganse alerta. Y en nuestro sano juicio, los que duermen de noche, duermen. Y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Versículo 8, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Nuevamente, luz. Nuevamente, despiértese, no duerma más. Nuevamente, ande correctamente con los otros. Y cuando nos habla de sano juicio, nos está hablando de ser unas personas lúcidas, sobrias. Una persona sobria es una persona que hace uso de sus facultades mentales, de todos sus procesos mentales, y que puede tomar decisiones, que puede hacer juicio, que puede resolver conflicto. Pero una persona que está embriagada, una persona que está embotada, una persona que está cegada, ¿puede hacer eso? Una persona que está dormida no lo puede hacer. Entonces me vuelvo permisivo. Entonces sencillamente digo, hace parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y vuelve y nos habla de la esperanza de salvación. Es que, muchachos, no es un juego. Mire, esta vida se acaba. Si usted habla con mi hija mayor, ella ya le tiene toda su vida planeada. Ella ya sabe dónde va a vivir, con quién va a vivir, cuánto va a vivir. Ella ya tiene todo planeado. Y todos los días ella le agrega algo más. Y nosotros le decimos, si es la voluntad del Señor. ¿Pero tenemos alguna garantía? Ninguna. En todo mi proceso de la fractura, los comentarios que yo escuchaba, no es que uno solo necesita estar vivo para morirse. Porque yo me caí en esta posición. Yo no me estaba moviendo. Yo no estaba saltando. Yo no estaba corriendo. Yo solo hice esto y todo mi cuerpecito se fue para el otro lado. Ya, hasta ahí. Pero a veces pensamos que somos inmunes.
o tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos y una seguridad muy fuerte sobre lo que nosotros creemos que podemos hacer. Que podemos hacer. El versículo 11 dice: por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Y lo mismo nos decía Romanos. En los versículos anteriores a los que leímos, está hablando acerca de la responsabilidad hacia los demás. ¿Cómo me comporto con los demás? Mire, nosotros aquí somos una ¿qué? Iglesia, comunidad. Todo lo que usted y yo hagamos y dejemos de hacer, le va a afectar a mi hermano. Así yo no sea unido con el otro. La palabra está diciendo: anímense y edifíquense. Es decir, ayúdense, porque este camino es tenaz. ¿Estoy ayudando a mi hermano? O sea, ¿realmente estoy motivando a mi hermano a crecer? Y no estoy hablando de si le estoy enseñando. No, con mi conducta, ¿yo le estoy enseñando a mi hermano? ¿Realmente esa persona puede decir: yo he aprendido lo que es el amor de Dios a través de tu vida? Muchachos, si eso no pasa, pellizquémonos y miremos qué es lo que estamos evidenciando. Marcos, váyase adelante a los evangelios. Capítulo 13. Ojalá usted pueda anotar todos los textos bíblicos para que luego vaya al contexto, ¿no? Y pueda entender bien qué estaba sucediendo. Marcos capítulo 13, versículo 35-37 dice: por lo tanto, manténganse, ¿cómo? Despiertos. Otra vez. O sea, la Biblia es insistente en esto. Manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, sea al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. Versículo 36, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: manténganse despiertos. ¿Alguna vez usted iba con el tiempo contado para una cita, salió a coger el bus que usted sabe que pasaba a X hora, pero se demoró unos minutos y cuando llegó lo vio pasar? No sea que venga de repente. ¿Y qué va a pasar con su eternidad y la mía? ¿Qué va a pasar con su eternidad y la mía? Sí, estamos pasando muy bueno aquí y eso ¿nos va a llevar a la eternidad con Cristo? ¿Nos va a llevar a la eternidad con Cristo? Ahí adelantico, Lucas, capítulo 12, recordatorios, todos iguales. Capítulo 12, versículo 35. Dice: manténganse en sus marcas. ¿Listos? O sea, hay que estar atento. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Cuando aquí habla de la ropa ajustada, está hablando de ceñirse. Y ceñirse es estar preparado, mentalizado para avanzar. Eso es estar ceñirse, preparado y mentalizado para la acción. Que no me cojan desprevenido, sino poder accionar en el momento. Y en esa época era ya sea para la guerra o para trabajar. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Listos, ceñidos. ¿Usted sabe un ejemplo claro de lo que es estar ceñidos, de lo que es estar preparados en la Biblia? Lo conocemos muy bien. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerda el papá de los dos hijos? El que se fue, el que volvió y el que se quedó. ¿Sabe quién estaba ceñido? El papá. No sé si usted recuerde la prédica en donde se quebró una vasija, no recuerdo cómo se llamaba esa prédica.
que hablaba acerca del hijo pródigo. ¿Sabe por qué el papá estaba ceñido? Porque el hijo lo había deshonrado. Y era el hombre de la casa, era el papá, era la cabeza, y su hijo lo había deshonrado. Pero cuando dice la palabra que él vio que su hijo volvía, dice que aún estando lejos, ¿qué hizo el papá? Salió corriendo. Pero usted sabe cómo vestían en esa época. No hacía pantalón. ¿Cómo vestían? Túnicas. Fácil, sencillo, ¿sí? No, ¿cierto? Es engorroso. Ahora imagínese un hombre con falda o vestido. Entonces, ¿qué hizo el papá? Se ciñó, es decir, cogió su vestido y se lo puso modo pañal o short para poder liberar sus piernas y salir corriendo y llegar antes de la comunidad que venía a decirle a ese hijo: ya no tienes entrada aquí, y expulsarlo y exiliarlo del todo. Pero ese papá sabía que si él llegaba antes que la comunidad, porque era un ritual que ellos tenían cuando un hijo no honraba a su padre y se iba, ellos podían salir si ese hijo volvía y exiliarlo y decirle: no más, aquí no vuelves. Pero ese papá sabía lo que iba a ocurrir, así que ese papá dijo: aquí no me cogen desprevenido. Y ese papá llegó antes que los otros, porque estaba ¿cómo? Ceñido. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo: manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida, es decir, firmes. Y ese no lo sabemos de memoria. ¿El que cree estar firme? Pero sí que hemos caído, ¿cierto? Versículo 38, ahí mismo. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. No importa, estoy listo. Señor, ¿vienes? Estoy listo. O todavía no he tomado la decisión, todavía no me he humillado. Y versículo 43, ahí más abajito: dichoso el siervo cuyo Señor al regresar, ¿de quién están hablando? De Cristo. Dichoso el siervo cuyo Señor, Cristo, al regresar, lo encuentra, ¿qué? Cumpliendo con su deber. Usted y yo estamos haciendo para lo cual fuimos llamados. Número 1, principio básico. Usted y yo fuimos llamados ¿para qué? Lo hemos repetido aquí muchísimas veces. ¿Para qué? Para gloria de su nombre. Usted y yo le estamos dando gloria al Señor con nuestra vida. Para eso hemos sido llamados. Y el resto, añadidura. Más adelante, Primera de Pedro, ya estamos terminando. Capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice: practiquen el dominio propio. Y manténganse ¿cómo? Otra vez, alerta, despierto, atento. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo? Nuestra hija menor nos preguntaba: pero el león no habla de Dios. Y entonces, ¿cómo así que el diablo como león? Entonces leímos, exacto, ese detalle. ¿Cómo? No es. ¿Cómo? Se parece, trata de parecerse, pero no lo es. Mire, el enemigo nunca se duerme. Jamás. Nunca se duerme. Y me dice: practique. Una frase: ¿la práctica trae qué? La experiencia. Practiquen el dominio propio. ¿Quiere decir que es fácil o que es difícil? Súper difícil. Diga no cuando quiere decir sí. No vaya cuando se quiere lanzar de pecho. Practiquen todo el tiempo, todos los días.
todo el tiempo, todos los días. El enemigo nunca duerme, así como nunca duermen los malvados, es decir, los que traman mal. No duermen por estar pensando en qué mal van a hacer. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 16, si usted lo quiere buscar. ¿Qué tal? Aquí el versículo 9 que no está en pantalla, léalo en su Biblia. Primera de Pedro, porque nos va a llevar al último texto bíblico. El versículo 9, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer? Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Vaya conmigo a Santiago. ¿Qué decía? Resístanlo. ¿A quién? Al enemigo que nunca duerme, al enemigo que está listo para devorarnos. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dos acciones. Número 1, someterse. Y someterse es aceptar la autoridad de algo o de alguien. ¿A quién me estoy sometiendo? ¿A quién me estoy sometiendo? ¿Quién está ganando la partida en mi vida? Es decir, ¿bajo quién yo me estoy humillando? Y estamos hablando de prácticas de vida. ¿Qué es lo que domina mi vida? Pues eso es lo que me está sometiendo. Y finalmente, todos los deseos de la carne y de los ojos del mundo provienen ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire, Satanás. Sencillito. Ay, es que suena muy horrible que soy un hijo de Satanás o que estoy dominado por Satanás. Pues sí, o uno o lo otro. ¿Qué hacemos? Someterse a Dios, aceptar la autoridad, voluntad, dominio. Y para yo someterme, me tengo que humillar. Y humillar cuesta. Porque humillar es sinónimo de doblegar mi voluntad. De cuando yo creo que es de esta manera y el Señor me dice, no, no es así, yo decirle, ok. ¿Fácil o difícil? Preguntémonos si hoy nos sometimos a Dios en algo o no. Sí, muy difícil. Y segundo verbo o acción. ¿Cuál? Resistir. Oponerse. Negarse. Mire, no le busque pelea al diablo cuando usted está dominado por él. Cuando usted y yo estamos dominados, si es que así ocurre. ¿Sí? Un reino contra sí mismo no prospera. O sea, eso no pasa. ¿Sí? Yo no puedo pretender que voy a salir bien cuando estoy siendo dominado. Yo tengo que hacer primero el 1 para llegar al 2. ¿Y el 1 qué me dice? Sométase, humíllese. Que su dominio lo tenga el Señor. O si no, no va a ser posible. ¿Será que el dominio lo tengo yo mismo? Y he entronizado y estoy idolatrando a mi yo. A lo que soy yo como persona. Sométanse a Dios, resistan al diablo. ¿Y qué pasa? Y el ejemplo más claro lo tenemos ¿dónde? Jesús. Siempre, siempre miremos a la persona de Jesús. Siempre vamos a encontrar lo que Él hizo. Él fue tentado. ¿Y qué hizo el Señor? Se puso a pelear, a dar alaridos, a hacer cosas chauceras. ¿Qué hizo el Señor? Declaró la palabra. Pero yo no puedo declarar la palabra cuando no la conozco. Cuando yo no voy a ella. Cuando me la aprendí automáticamente, pero no sé ni siquiera lo que significa. Cuando sencillamente yo repito y repito y repito, pero no la vivo. Pero no pasa nada en mi vida.
Yo necesito tener una comunión y una relación personal con Dios. Y eso se tiene que evidenciar en mi vida. El proceso de cada uno es completamente diferente. Hay personas que tocaron fondo y eso fue suficiente para pararse. Hay personas que nunca han tocado nada y quieren ir al fondo. Todos los procesos son completamente diferentes, pero hay algo en común y es someterme a Dios, independientemente de mi historia de vida. Y recordar que no solo estoy yo, que hay un próximo, que hay un prójimo. Porque la misión a la que fuimos llamados fue ¿cuál? ¿Cuál fue la misión que nos dieron? ¿Cómo voy a hablar de un Dios vivo cuando estoy muerto? ¿Cómo voy a hablar de vida cuando estoy muerto? ¿Cómo voy a hablar de estar listo y estar alerta cuando estoy muerto espiritualmente? ¿Cómo voy a decirle a una persona, quiero que conozcas a Jesús, cuando yo no la conozco? ¿Cómo voy a decirle a una persona, hey, alerta, cuando yo me las paso todas? O me paso algunas creyendo que siempre va a haber oportunidad. Creyendo que en la próxima me arrepiento. Creyendo que en la próxima lo hago mejor. ¿Cómo lo voy a hacer? La palabra dice que se conviertan ellos a ustedes y no ustedes a ellos. Y todo el tiempo nos dice, anden como hijos ¿de qué? De luz. Anden como hijos de luz. Vivamos decentemente, a plena luz del día. Que podamos evidenciar a Cristo, pero dejemos de saltarnos las alertas. Dejemos de saltarnos las alertas, ¿sabe por qué? Porque hay una vida eterna, con Cristo o sin Él. No es una fábula, no es un cuento, es su salvación y la mía. Y eso nos tiene que mover. Si a usted eso no le mueve, entonces yo le invito a que conozca a Jesús. Porque eso es lo que me debe mover a mí para vivir día a día. Yo quiero vivir eternamente con Cristo. Yo quiero vivir eternamente con Cristo. Si eso a mí no me mueve, entonces yo tengo que replantear lo que significa creer con tu vida en Cristo. Entregarle tu vida a Cristo. Y a eso estamos llamados todos. ¿Todos cometemos pecados? Sí, pero ojo, no normalicemos. No nos permitamos. Sí, aquí todos tenemos naturaleza caída, claro que sí. Pero por algo nos hablan del fruto del Espíritu Santo. Por algo nos hablan de que debemos ir cada vez más a la estatura de Cristo. Si no estamos llamados a crecer, entonces la Biblia dice mentiras. Si no estamos llamados a reflejar a Cristo, la Biblia miente. Y créame, la Biblia no miente. Porque es la palabra del Señor. No nos saltemos más las alertas, amigos. No lo hagamos más. Y si no sabemos cómo hacerlo, vea, una comunidad. ¿No? Hablemos. Póngase sobre sus pies, vamos a orar al Señor. Oh, Padre Santo, Señor. Tu palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, hoy estamos aquí, Señor, tal vez nuestra primera vez en una congregación donde se habla de Dios, en una congregación cristiana, porque somos seguidores de Cristo.
Tal vez ya llevo muchos años. Señor, y si lo estoy haciendo bien, gracias Espíritu Santo, y ayúdame día tras día. Porque esa fue la promesa. No van a estar solos. Les voy a dejar al Consolador, a su ayudador, al que les va a recordar la palabra, al que los va a instruir, al que los va a exhortar, al que les va a decir por dónde deben andar. Gracias Espíritu Santo de Dios por permanecer. Gracias por habernos sellado. Gracias porque somos tuyos y nadie nos arrebata. Gracias Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Espíritu Santo, que podamos abrir nuestro entendimiento, que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento y poder ver lo que sucede a nuestro alrededor. Danos discernimiento, Señor, para poder percibir espiritualmente lo que sucede a nuestro alrededor, Señor. Lo que permitimos que entre a nuestra vida o lo que nosotros entregamos a otros, Señor. Cuando hablamos, cuando callamos, cuando actuamos. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero si hoy también digo, estoy dormido, no siento nada, me da igual todo, no me interesa nada de lo que ocurra, no creo en nada de eso, yo tengo el control, nada va a pasar, tantos años no va a pasar nada, no necesito a Dios, conmigo tengo suficiente. Espíritu Santo, tú eres el único que convence. Tú eres el único que convence y que puede transformar, Señor, una mente entenebrecida y dominada por el pecado, siempre y cuando la voluntad sea quebrantada, siempre y cuando se decida por Cristo. Te pedimos una vez más tu misericordia, Señor. Te pedimos una vez más, Señor, tu cuidado. Te pedimos una vez más, Señor, que no se aparte tu espíritu de nosotros, Señor. Que no se aparte tu espíritu de nosotros, Jesús. Sansón pensó que aún tú estabas allí y ya no estabas. Ya no estaba, Señor. Saúl pensó que todavía estabas allí y ya no estaba, Señor. Mire, si usted se puede humillar ahí, humíllese. Doblegar su cuerpo es una muestra simbólica de la humillación de su vida a Cristo. La palabra dice que Dios no desprecia una vida arrepentida, una vida humillada. Mire, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si hoy saliendo de la casa la embarró, hoy es tiempo de arrepentirse. Hoy es tiempo de humillarse. Hoy es tiempo de someterse. Siempre, siempre hay tiempo mientras el Señor así lo establezca. Y hoy, este momento, es el tiempo que el Señor nos ha dado para que podamos decidir por Cristo, para que podamos humillarnos.
ahí con Él. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero también la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Y Él no se goza en los sacrificios. Él busca obediencia. Así que si usted realmente dice: Señor, quiero humillarme, quiero someterme, quiero hacerlo de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu palabra. Ya no lo quiero hacer en mi sabiduría humana, ya no lo quiero hacer en lo que yo creo que es correcto. Quiero vivir una vida recta, una vida decente. Sí, Señor, voy a caer, pero también tú prometes levantarme si me humillo a ti, si me someto a ti. No piensen lo difícil que va a ser. No pensemos en si vamos a ser capaz mañana. No pensemos en si ahorita que lleguemos a la casa, por el ambiente que hay, todo se va a ir a la borda. Decídalo hoy. Humíllese hoy. Y declaremos la palabra. Y declaremos la palabra. Hagamos lo que dice la palabra. Caminemos como hijos de luz. Vivamos decentemente para que aquellos que nos ven puedan glorificar a Dios. Te amamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por cada una de las personas aquí reunidas y de sus familias, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú tienes cuidado de tus hijos. Yo soy tu hija. Y creo, Señor, que estoy rodeada de hermanos. Te amamos, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Este es el día que tú hiciste. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. A ti sea toda gloria y honra. Iglesia, que tengan una feliz tarde. Señor les bendiga.